No sé si ya nos está escuchando. Sí, Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social. ¿Qué tal, Daniel? Gusto de saludarte. Muy bien, Guillermo. Buenos días y un gran gusto. Bueno, a ver, Daniel, para poner en claro, ¿cuántas personas hoy están recibiendo la asistencia alimentaria en la Argentina? 11 millones de personas. Ajá. Al inicio de la pandemia, previo a la pandemia, eran 8 millones. Hoy son 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria de distintos mecanismos. O lo que entrega directamente como alimentos el propio ministerio, o a través de los fondos que transferimos a provincias y municipios para que compren alimentos, o la tarjeta alimentaria que llega a 1,5 millones de familias, o directamente descentralizamos en 5.000 comedores, transferimos fondos a los comedores para que los comedores compren alimentos, sobre todo alimentos frescos, o lo que pasa en las escuelas con los comedores escolares. Todo ese sistema son 11 millones de personas que están recibiendo asistencia alimentaria. Una parte ya estaban previamente, otra parte de gente que tenía changas y se le cayeron las changas, y otra parte de gente que no había estado asociado a los comedores, el taxista, el remisero, el que hace Durlock, claro, que le bajó a 0 el ingreso y que hoy reclama asistencia alimentaria. Seguro. Ahí va mi pregunta, Guille, si me permitís, porque en el día de ayer el presidente fue bastante claro, explicaba justamente que, si mal no recuerdo, es el 2.6% del PBI que se destina a ayuda. También escuchamos cifras hoy en la mayor caída en los últimos 27 años que tiene que ver con la construcción justamente aquí en el país. Ministro, preguntarle a todas esas personas justamente que antes no necesitaban de esto, que venían de una clase media, media baja, que ahora sí precisan de todo esto. ¿Se tienen en cuenta a partir de ahora? Porque quizás pudieron bancar los primeros 2-3 meses de esta pandemia, pero ya vamos casi por los 100 días, por lo tanto ese es un poco más complicado. No, es muy complicado. Lo que ha pasado es que mucha de esa gente los primeros días se comió los ahorros, después fue a la escuela, que es el lugar más amigable para recibir asistencia alimentaria, y luego hoy está en los comedores. Esa es la realidad. Nosotros planteamos como 2 líneas de trabajo. Una que es esta, que es la asistencia alimentaria, sostener los ingresos con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que son 9 millones de hogares, y un trabajo muy fuerte en los barrios populares que estamos haciendo, yendo casa por casa y detectando las situaciones. Eso por un lado, y por otro lado lo que llamamos el camino de salida. En algunas provincias, no en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias ya pusimos en marcha lo que es el trabajo. Creemos nosotros que esto se reactiva por el lado de la construcción, por el lado de la producción de alimentos, del textil, de la economía del cuidado, que son sobre todo mujeres que cuidan personas, y por el reciclado. En algunas provincias ya armamos un esquema de crédito para máquinas y herramientas para esto que llamamos nosotros potenciar trabajo. Claro, pero Daniel, a ver, en perspectiva, cuando se termine la pandemia, ¿ustedes tienen calculado cuánto tiempo más va a estar esta necesidad de alimentar a 11 millones? Porque sumamos 3 millones de personas en 80 días. No, y esto va a durar un tiempo largo, claramente, porque la situación económica ha variado. Es difícil que se reponga. El mundo de la informalidad, lo único que derrama en la Argentina es la clase media. El jardinero que trabaja cortando el pasto de las casas, le va a costar volver a tener la misma cantidad de casas que antes, o la persona que trabaja en empleo doméstico, o el peluquero. Va a ser un proceso largo que va a haber que encarar las dos cosas: la asistencia alimentaria, pero también apoyar con el lado del trabajo. Es una situación única de mucha gente que bajó a tener 0 ingreso, y hay como 2 situaciones en los barrios. Angustia, mucha gente que realmente la pasa mal, que está angustiada, está muy preocupada. Yo me cruzo con mucha gente que me dice: mira, yo hice todo bien, venía trabajando todo y mirá cómo estoy. Y también el temor al tema del contagio. Y por eso se cuida mucho la cuarentena, se cumple de manera óptima, porque más allá de que mucha gente la pasa muy mal, objetivamente lo que uno ve en países cercanos que están discutiendo sobre a quién le toca la cama o no del hospital es muy fuerte. No, eso sería terrible, tener que elegir entre una u otra persona. Cuando usted hablaba de barrios y de barrios que se han cerrado, Villa Azul, el barrio José Luis Cabezas, muchas veces cuando estamos allí, que son casi todos los días, a veces nos dicen: nosotros no podemos salir ni a comprar y no nos llegó todavía el alimento. Lo que quiero escuchar de ustedes es que va a estar asegurada la comida, que tiene que ver con una logística que a veces no es fácil, pero que la comida le va a llegar a todos. Sí, claramente. De hecho, Villa Azul, que fue el primer caso, nosotros en tiempo récord ese mismo día armamos un esquema de entrega de bolsones de alimentos. Se entregaron bolsones de alimentos, se fue sosteniendo. Enseguida apareció el tema de los medicamentos como un reclamo, los pañales.
el tema de llevar un cajero móvil, hay un montón de cuestiones que hacen cuando se aísla un barrio que hay que tenerlas en cuenta, pero sí, acá hay una gran asistencia alimentaria, más allá de lo que hace el Estado, porque hay una gran red social. Las organizaciones sociales, las iglesias, las escuelas, le están poniendo el cuerpo, están haciendo mucho. Donde uno vaya, va a haber mucha gente que está armando bolsones de alimentos, o con las viandas en un comedor, u ollas populares que ponen los propios vecinos, con un esfuerzo inmenso de un montón de gente que le pone el cuerpo, de verdad. Mucha gente la pasa mal y hay mucha gente solidaria, todo junto en Argentina. Yo sigo la misma línea de la pregunta de Guille, pero con respecto al IFE, ministro. Sé que es un tema que no le compete a usted, justamente que depende del ANSES. Tuvimos algún problema para hablar justamente con la titular del ANSES las últimas semanas, pero preguntarle porque se prevé que el IFE se siga cobrando si se levanta la cuarentena, porque es como decía Guille, volver a reactivar a toda esa gente va a tardar bastante. El IFE primero marca el nivel de deterioro social de la Argentina. Claro. Son 9 millones de familias y nosotros tenemos prácticamente 17 millones de familias en el país. Es un poquito más de 1 de cada 2 familias o es monotributista de categorías bajas, A o B, o está en la pura informalidad. Eso marca, la pandemia ha marcado el nivel de deterioro. Ahora el lunes empieza a pagarse lo que llamamos nosotros el IFE 2, el segundo IFE, de 10.000 pesos, y vamos evaluando permanentemente. Todas las medidas sociales se van evaluando permanentemente. El IFE empieza a pagarse ahora a partir del lunes, que va a llegar de vuelta a 9 millones de hogares. Nosotros nos planteamos sostener los ingresos de la familia con el IFE, reforzar la asistencia alimentaria, cuidar los barrios vulnerables y empezar a construir el camino de salida. El IFE es clave y cuando se cobre el IFE, cuando se carga la tarjeta alimentaria o cuando hay algo de changas, baja la cantidad de gente en los comedores. La semana pasada hubo menos gente en los comedores, un poquito menos, porque hubo más changas de construcción y de textil, bajó la cantidad de personas. Creemos que esta semana no, porque se volvió a cerrar la actividad. Claro. Es una situación muy crítica, objetivamente, de mucha gente que la está pasando realmente muy mal. Sí, seguro, donde no se puede dar una fecha determinada respecto de qué va a iniciar, qué va a terminar, y es lógico, porque usted dice, hubo una buena noticia que después se convierte en mala porque los que volvieron a la changa tienen que venir para atrás por los contagios que inexorablemente se dan. Ministro, bueno, queríamos tener con usted este contacto ya rumbo al fin de semana para hablar fundamentalmente del tema de la necesidad alimentaria. Así que desde aquí un abrazo a la distancia, como siempre, y gracias por su predisposición. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Bueno.